Bueno, aquí en estos tres lugares, San Martín, Valverde y Arrella, o Valverde, Arrella y San Martín, porque hay veces que se empieza por un, se piensan que le da más importancia, tenemos a Fala, le llamamos en general Fala. Después en cada lugar, pues tengo nombre de ese lugar. Aquí le llamamos Mañego, en Arrella el Lagarteiro y en Valverde Valverdeiro. Esta fala pues provén históricamente dos tempos da Reconquista. A gente hai palabras prerromanas como hai en o castellano e en casi todas as lenguas que persisten e están ya castellanizadas a mitad da vida, pero as palabras en general casi todas proceden de a forma de falar de aquel tempo despois do romano, que se vulgarizou o latín, que era a lengua culta e oficial, e que orin en a zona, sobre todo, máis alejada do centro de onde estaban os reinos e o señorío, e eran ese latín vulgarizado, que o 90% das palabras de a fala pois son de origen latino. Teñen moitos arabismos depois, porque aquí estuveron os árabes tamén muchos anos, desde que viñera para acá hasta que empezó a Reconquista, e a Reconquista moita xente que había tido que ir sendo para zonas do norte, donde a parte de León, sobre todo das montañas para arriba, de Asturias, e a parte de Galicia e Bierzo e demais, pois foi reconquistada por os reyes que tomaron esta parte, empezando por Alfonso VI e depois a Fernando II, que foi o que conquistou isto. Se foron repoblando con gente de origen galego, tanto da mesma Galicia como de a parte de occidente de Asturias, zona de Navia, do río Eu, que linda que divide Galicia de Asturias, da parte do Bierzo e da parte noroeste de Zamora. Se falaba, e estaba bastante ben estudiado por os historiadores e lingüistas, como sigue, por exemplo, a F inicial, que está en todas as lenguas romances, sigue aquí, e é unha coisa que nos distingue bastante ben de as falas distintas que hai en Extremadura, del figo, fariña, folla, fava, que coincide en general con todo ese idioma y lengua portugués, francés, italiano, pues en castellano pasaron a ser H, por ejemplo, de otros giros de grupos consonánticos, se dice llavi en o falar casi general de Extremadura, o llave en castellano, y sin embargo aquí eso era che, y era chavi, que ven del grupo consonántico de, por ejemplo, chover, que era puere, pues en extremeño vulgar lluevi o llueve, y sin embargo aquí es chovi. Llorar, se viene de plorare, pues aquí es chorar, etcétera. O sea que non vamos a falar moito de gramática, pero son unhas constantes que se dan en o galego actual, en o bable, en o asturiano, e se daban tamén en casi toda a parte leonesa de aquela fala daqueles tempos. O castellano se foi impoñendo, empezou en os sailes aquele de París do monasterio con Berceo e compañía a corregir o latín vulgar, e ali empezou o castellano, e o castellano evolucionou bastante máis do outro giro, pero aquí siguen estando desde entonces